¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo estén viendo este podcast. Este es el podcast de los humanistas inmorales y les damos la bienvenida a él. La semana pasada tratamos el tema de la censura. Esta vez me acordé rápido, muy bien, voy progresando. Y el día de hoy, o más bien en esta ocasión, vamos a tratar el tema de nada más y nada menos que la devaluación del conocimiento. Pero pues antes, como siempre, hay que dejar en claro que hay una advertencia al principio de este podcast y si usted, espectador, está aquí es porque ya la vio y en pocas palabras, como resumen, dice que aquí podemos usar lenguaje que pueda ser clasificado como ofensivo o que pueda herir los sentimientos de algunas personas, aunque no lleva esa intención. Pero le recordamos que si usted se considera particularmente sensible, puede cerrar este podcast porque puede llegar a ofenderse. Pero, como siempre se dice, aquí no venimos ni a hablar ni bonito ni a gusto de todos. Este es el podcast de los humanistas inmorales, en donde usted va a encontrar básicamente a un otaku bisexual, a un disléxico mamador y a un sabelotodo mamón. Y como siempre, pues presentamos a nuestros panelistas, a esta bola a estos señores, y pues presento primero al otaku bisexual, alias el Duffy, conocido así en el bajo mundo del Tinder. Y bien mamón que es. Pues mucho gusto estar aquí en otra ocasión más para hablar acerca de esta mamada. Y de aquí yo presento a mi compañero el disléxico mamador, cada quien, que nos aporte. Nosotros venimos hablando de evaluación del conocimiento, no sé qué dice. Exactamente. Cada quien habla de lo que le gusta y lo que creo que me informé mal, disculpen. Pero sí. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy contento de grabar. Me gusta cómo grabamos cada semana sin falta. Es algo interesante. Sí, total. Nunca fallamos, nunca hemos perdido porque nos comprometemos con nuestra profesión. Sí, claro. Y un saludo a los corridos. Aquí hay dedicación. Que ya no van a estar. También. ¿Y yo qué? Se persina, asterisco. No, pues es que no necesitan presentación. La persona a la que voy a mencionar ahorita, alguien con tanta inteligencia y unas manos, el nenuco presente, o mejor conocido como el un güey mamón en este podcast. Pues qué rollo, ¿no? Pues devaluación del conocimiento, señores. Este tema surgió de una manera bastante particular y es que revisando yo una red social, más específicamente Facebook, me encontré con una publicación que decía, o más bien que mostraba distintas páginas que podían ser de utilidad al momento de realizar distintas tareas. No habría mucho problema en un principio de no ser porque este tipo de páginas, o por lo menos la mayoría de ellas, eran, entre otras cosas, para hacer resúmenes de manera automática, para resolver cálculos matemáticos de manera automática, para sacar conclusiones, para hacer ensayos, y había otros más útiles que eran de búsqueda de fuentes, pero en general lo que llamó mi atención fue esto. Llegamos al punto en el que tenemos páginas que nos hacen ensayos, que nos resuelven operaciones con una fotografía, que nos hacen resúmenes y que nos escriben conclusiones, que es algo que en teoría es algo nuestro. Eso me llevó a la siguiente conclusión, y es que si ya existe algo que podemos considerar como devaluación del conocimiento, pues este tipo de pendejadas lo están acelerando. Pero antes que nada, pregunta, ¿qué es y si existe la devaluación del conocimiento para ustedes? Pues para mí sería como pues la pérdida del conocimiento y ya. Okay, no, muy bien. Es como poco a poco hemos estado dependiendo. Bueno, la tecnología siempre de la mano con el conocimiento. Eso ha sido desde siempre. Inventó el papel de que se inventó todo. Pero el problema es que ahora no estamos dependiendo, sino la necesitamos a tal punto que sin ella no podemos hacer nada. Eso es dependencia, pendejo. Ah, perdón. Es que como no quiero decir independencia por Miguel Hidalgo, pero ni enfermo entonces se te quita, cabrón. Perdón. No salgan. El COVID es malo. ¿Cómo se llama? Pues entonces ya me quitaste la inspiración. No.
Entonces tenemos que entender que en estas últimas fechas la educación se ha convertido en algo tan trascendente, ya que la gente no le da el significado que requiere el ser una persona, alguien educado más que nada, no un intelectual. Porque no estamos logrando las expectativas que tendría que cumplir una persona. Muchos casos que se han visto, como mencionas, una aplicación que te hace un resumen o algo, pues entonces ahí que está dejando eso, ¿cómo se llama? ¿Qué deja ver en ti esto? Ok. ¿Tú, Duffy? ¿Qué dices? Ok, por mi parte también quisiera traer a la mesa el tema de el conocimiento superficial, el cual uno cree creer saber, pero no sabe. Por ejemplo, la información que adquiere uno en los tops de YouTube. O también podemos tocar el tema de la hiperespecialización, que si bien... cosas que no sabías es falso. No es que sea falso, sino que uno se va a quedar con ello y simplemente se queda con los datos, pero no lo va a interseccionar, no lo va a correlacionar con su conocimiento cotidiano. Eso en la gran mayoría de las ocasiones. No necesariamente si es falso, ¿no? Habla, y también está el hecho de la información falsa o no, que bien podemos traer a colación un poco, pero lo que nos importa es más esta cuestión. También, ¿qué había mencionado? La hiperespecialización, que si te puede hacer un crack en cierta área, pero te hará un inútil en gran mayoría de las demás. Y o por ejemplo, puede ser un crack en leyes, pero no saber qué es una fuente. Uy, qué coraje traigo de ese video. ¿Y si vives en La Paz? En vista de las de los argumentos que acaban de darme ustedes, pues yo les doy pues mi definición. Sí, gracias. No, pues miren, vivimos en una época en la que cada vez la información, el acceso a la misma y por ende lo que se podría considerar como acceso al conocimiento es cada vez más sencillo. Esto propicia que cada vez más personas tengan un acceso más fácil a esta información y a su vez esto provoque que entre más personas sepan, más efímero sea la, no sé si decir actualidad o la relevancia que puede tener cierta información. Es decir, que un dato puede ser obsoleto en cada vez menos tiempo. Antes, por lo menos, una noticia nos podía durar fácil un mes y no se iba a pagar el furor por dicha noticia. Ahorita una semana ya nos olvidamos de lo que pasó. Entonces se puede aplicar la misma analogía al conocimiento como tal. De hecho, el mismo fenómeno de que cada vez más personas podamos asistir a la universidad de manera más sencilla es algo que propicia la devaluación del conocimiento, porque hace que entre más personas especializadas haya en algún tema, más difícil sea sobresalir, o en un modo más sencillo, oferta y demanda. Entre más ingenieros haya, más mal pagados van a ser, aunque es un ejemplo porque pues los ingenieros son más o menos bien pagados. Para más información, consulte nuestro artículo en Wikipedia. No, eso ya no. Entonces, lo que tenemos aquí es que debido a toda la modernidad que tenemos, estamos perdiendo cada vez más la importancia que puede llegar a tener el tener cierto grado de, pues lo podemos decir, sobre todo aplicado a la actitud académica, cierto grado de especialidad o de adquisición de conocimientos que puede ser traducido en nuestra sociedad como la titulación, y por ende vemos fenómenos como que el licenciado recién egresado le pagan 2,000 pesos y al carnicero le pagan 3,000. Entonces, lo que aquí tenemos pues es una muestra. Y con bono. No, y es becado y no le dan la beca. No hay dinero para becas. No hay dinero para becas. Y eso de hecho propicia algo que es muy importante, y es la especialización del conocimiento, güey, porque en un mundo en el que cada vez más personas gozan de algo que podemos considerar, no sé, una licenciatura en derecho,
mucha gente se da cuenta de que hay tantos licenciados en Derecho que no conocen de las fuentes y ahora piden una maestría en fuentes para que puedas aspirar a cierto trabajo. ¿Sí me explico? Entonces... No pueden hacer eso, no es de su área. Entonces, a ver, porque hasta ahorita les acabo de decir lo que significa la devaluación del conocimiento, pero si se dan cuenta... Ajá. Si lo analizas un poquito, no entra en todo esto que expliqué al principio de las páginas que te hacían automáticamente tal o cual cosa. ¿Cómo se constituye la devaluación del conocimiento en ese caso? Cuando tienes cosas que hacen ciertos procesos que antes debías de ser capaz de hacer por tu cuenta, automáticamente por ti. Y no el hecho de que esas cosas lo hagan limita tu conocimiento, sino cuando directamente utilizas esa cosa y te saltas la parte de saber hacer algo. ¿Quieres ver cómo se relaciona? Pues precisamente esto, ¿no? El hecho de que te saltas ese proceso de construcción, porque sin utilizar este tipo de aplicaciones, páginas, se supone que uno va construyendo su propio conocimiento, comparando, contrastando, analizando. Esto hace que, en teoría, cada trabajo que hagas, cada proyecto, vaya fomentando, vaya construyendo algo en tu formación, obviamente. Y al saltarte ese proceso, te quedas con unos datos sin reflexionar. Un conocimiento que simplemente es superficial y que seguramente te vas a olvidar en unos 2 días o menos. Solo lo automático. No entra tu conocimiento. ¿Qué dices, perdón. Pues está mal. O sea, es que es una diferencia entre inteligencia y la inteligencia académica, en primer lugar, ¿no? O sea, puedes aprender a tu modo y no por un trabajo que no hayas hecho tú, que lo haya hecho un sistema, por así decirlo, no significa que seas menos inteligente, sino que estás buscando algunos pasos muy esenciales en el crecimiento, lo cual a la larga te va a afectar. Tenemos algunas ocasiones a licenciados que se gradúan y que no saben lo que es una fuente, cuando lo de las fuentes lo aprendemos desde que vamos en secundaria o en prepa. Yo lo aprendí de secundaria y yo en una secundaria no muy buena. Secundaria de gobierno. Muy bien. Sí, y en las ya sabrán. No, y es que hay que tener en cuenta una cosa. No recuerdo dónde lo vi esto, chance y hasta lo vi en un video de YouTube, pero hablaban sobre la diferencia entre repetición y asimilación. Y ponían un ejemplo muy simple. Si una persona va y excava en un sitio y encuentra agua, y otra persona ve que ese tipo encontró agua y se va a otro sitio a excavar en busca de agua, eso es asimilación, eso es comprensión e interpretación de algo que acaba de ver. Pero si esa misma persona acaba exactamente en donde mismo para encontrar agua, eso es repetición. Entonces, si tú tienes aquí un fenómeno de que, pongamos el ejemplo de la conclusión, que es el que más me hace ruido. La conclusión se supone que es algo que pues sale de tus entrañas, ¿no? Es tu interpretación personal de algún tema, dependiendo obviamente de qué tipo de trabajo es, pero es tu interpretación personal y consideración final de lo que investigaste o etcétera de algún tema. En el momento que tú utilizas una página que no tengo ni la más mínima idea de qué haga, sí, es que hasta duda me da, ganas me dan de poner un texto para saber qué genera. Cuando tú metes a un algoritmo a hacer lo que técnicamente debería de ser propio de tu razonamiento, más que de tu humanidad, algo que debería de ser desprendido de tu propio razonamiento y de tu capacidad de análisis, y se lo dejas el trabajo a una máquina, entonces ya ni siquiera estás repitiendo, estás recibiendo algo que ni siquiera es repetición ni asimilación, porque la conclusión fomenta tu capacidad de análisis, y si tú metes esa conclusión
más bien, si obtienes esa conclusión de putazo, no estás asimilando nada. Sí puede caer en el punto de copiar, porque a fin de cuentas estás copiando la conclusión, pero a fin de cuentas la idea es que no estás asimilando ni comprendiendo absolutamente nada y por ende no estás desarrollando tu capacidad intelectual. Esto aplicaría también el hecho de dejar todo saber a autores expertos y tú simplemente repetirlo. Por ejemplo, un youtuber, digamos, de Juárez, llamado Máquina de Fuego, hizo un video donde se quejaba de la universidad. En se quejaba de cómo una maestra con doctorado no podía salirse de lo que decían los autores, que no tenía la capacidad de analizar, de debatirle, de querer encontrar nuevos puntos de vista. Se quería apegar precisamente a lo que decían sus autores favoritos. ¿Qué opinas de eso? ¿Podría entrar en ese tipo de cuestión o es algo diferente? No tergiversas la información, güey. Se llamaba Lamar si era en prepa. No, Máquina de Fuego es tu novio de Tinder. Y podría pasar que es un señor de 40 años. Es que depende, güey, porque entiendo el punto, te está cerrando. Ok, pero si logras comprender, interpretar, analizar, hacer lo que tú quieras hacer que fomente tu desarrollo intelectual al momento de revisar esos autores, dices tú, no, pues qué putada no poder revisar a otros que son más underground, pero y que solamente me limitan a revisar a estos güeyes que son ya como que los instituidos. Ahí te cierras puede ser que te cierres a la creación de nuevo conocimiento porque estás limitando tus horizontes, porque solamente estás consultando pues a los del gran libro, a lo clásico. Pero si logras hacer la interpretación, no creo que se consideraría como una devaluación del conocimiento, porque no estás si logras por lo menos hacer una interpretación buena y que no estés bebiendo de alguien más, no estás, ¿cómo se dice? No estás utilizando algo que ya existe y plasmándolo a tu actualidad. No sé si me explico. Pero pues ahí también creo que no, porque... Habla. A ver, ¿qué dice decir, Harry? No, ya habla. Yo iba a decir otra cosa. Ya le cortaste el rollo. Más serio. Yo iba a decir otra cosa. Ok, mira, es que igual entraríamos el hecho de que sigues dejándole todo el trabajo a cosas ya hechas y tú simplemente dices, este güey tiene la razón, hazle caso. No investigues, güey. Este güey ya tiene la razón. Pero es lo mismo. Si yo consulto autores que no son tan conocidos, es lo mismo que si consultara el gran libro. Lo estoy haciendo con algo que ya hicieron alguien. Que ya hizo alguien, perdón. Sí, no es tanto eso, sino el hecho de deja no contrastar como el Pug. Pues no se oye, güey, disculpa. Perdón, ¿ya me escucho ahí bien? Ya te escuché. Sí, ya. Pues nada, bye. Bueno. Yo no voy a hablar. No, es lo que decía, que también te das cuenta del mal sistema educativo en el que vivimos hoy en día, ¿no? De hecho ese es el siguiente punto que quiero tocar. Sí, lo sigo. Ok, pues sí, no, pues verán ustedes. Ya me adelanto. Güey. No, pues termina tu punto, pendejo. Ok, el sistema educativo en el cual estamos viendo, en el que la repetición, no digamos, es algo que se da día a día, o sea, no aprendemos cosas nuevas porque tenemos maestros que se cierran en sus ideas, lo cual no permite la evolución del mismo conocimiento. Tenemos experiencia con algunos profesores, los cuales se centran en su idea y su idea es la ley, cuando pues la educación no debería ser algo estático, sino algo que va avanzando con el paso del tiempo. O no sé qué opinan ustedes. Pues no sé, yo prefiero a alguien que mínimo dé clase, aunque se estanque en su idea, a alguien que directamente no dé clase y se enoje con nosotros y se vaya a la clase porque no fuimos a una manifestación. No digas mamadas, te estás quejando. No, pero eso tiene que ver con la calidad de docente, güey. Ok. No, sí tiene que ver. Entiendo. Y la calidad de docencia, güey, tiene mucho que ver también la generación de conocimiento, al menos en el nivel más básico. Pero se me están desviando.
no estamos hablando de generación, estamos hablando de devaluación. Pero la devaluación no se puede centrar desde las generaciones más chicas. No exactamente, porque creo que por lo menos el enfoque que se le está dando a este fenómeno es aplicado ya a si bien no la culminación, por lo menos un punto bastante alto en cuanto a la adquisición de conocimiento de un individuo. ¿Por qué? Porque la devaluación del conocimiento no solo consiste en que el conocimiento que tú puedas generar, si lo podemos decir así, pierde relevancia más rápido, sino que radica en el hecho de que todo el conocimiento que adquieres, sea tuyo o no, es decir, lo generes tú o lo adquieras de alguien más, que el 90% por lo menos del conocimiento que tú adquieres a lo largo de tu vida, de la información, es de fuentes externas y muy poco es totalmente tuyo. Entonces, lo que radica aquí es que esa información cada vez vale menos. El que yo conozca, no sé, el que yo me sepa de inicio a fin todos los eventos que ocurrieron en la Guerra de las Galias en el Imperio Romano. Qué mamón. Cada vez la Guerra Mundial, no sé, algo así. Iba a decir la Guerra Mundial, pero iba a quedar muy mamador. Si yo conozco de principio a fin todo el proceso de la Guerra de las Galias, cada vez tiene menos valor que yo conozca ese proceso. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando eras morrito, güey, si un güey te llegaba diciendo, no sé, lo de las Guerras de las Galias tal vez te aburría, pero no, a mí sí me interesaba, estudio historia. No sé, yo sé cómo hacen una bici, ponle tú. No, me interesa más los Galias. No me importa, estoy intentando explicar. Un ejemplo, Carlos, por favor. Un ejemplo, mamón. Es más probable que aburras a un niño con historia que con cómo se hace una bici, güey, no mames. Si tú llegas explicando eso, lo más probable es que tengas a toda la bola de chamacos así como, ay, qué chingón. Pero ahorita lo que pasa es que si tú llegas diciendo a los mismos chamacos, yo sé cómo se arma una bici, todos te van a decir yo también. ¿Sí me explico? A eso es más exactamente a lo que se refiere el fenómeno de la devaluación del conocimiento, que cada vez más conocimientos valen menos. Se está capitalizando literalmente el conocimiento. El conocimiento ya es un capital. Se está imponiendo un valor al conocimiento desde incluso que se tienen... probablemente desde antes, pero desde incluso que se tienen los rangos de licenciatura, maestría, doctorado. De ahí el hecho de que el estudiante de licenciatura recién egresado valga por lo menos 2 veces menos que el estudiante que tiene maestría y por lo menos unas 4, 5, 6, 7 que el estudiante que tiene doctorado. Se premia a la adquisición absurda de conocimiento y sobre todo a la especialización, porque recordemos que antes los viejos eminentes de las distintas disciplinas, no solo eran importantes en su propia disciplina, sino eran multidisciplinarios, ¿no? Tenían una gran cantidad de conocimientos que eran multidisciplinarios, y si bien sirven en la actualidad dichos conocimientos, dependiendo de la disciplina principal, se pide que la especialidad sea en una sola. Muy bien. Pues en esto lo podemos retomar de nuevo, la automatización de procesos. Por ejemplo, un trabajador que antes tenía que aprender a amasar pan y hacer las mezclas. Antes un maestro panadero, pues la gran mayoría tenía que aprenderse todas las recetas, todo proceso, cocciones. Ahora ya en las grandes fábricas, pues casi todo está hecho por las, como dije, las grandes máquinas. Y simplemente tienes que cumplir el objetivo de, no sé, apretar botones cada 15 minutos, por ejemplo. Esto puede conllevar a que precisamente ciertos conocimientos ya queden en manos ya no del humano, sino de procesos totalmente automatizados. ¿Así de mal panadero eres, güey? Para no quererte comprar pan. Vale, sí, bueno. A ver, estoy hablando de grandes empresas, todavía esto lo estoy dando como un ejemplo, ¿no? Como estás diciendo tú. Pero dime tú en qué otro área sí se podría aplicar perfectamente lo que digo. No. Sabritas, por ejemplo. Se aplica en todo. Se puede aplicar en todo. La automatización de nuestros tiempos es impresionante. Pero fíjate, lo que estaba diciendo ahorita de la calidad de los profes, este pinche Puck, ¿me hace ruido? Sí, tú estás. Déjalo en paz.
me hace ruido por dos cosas, güey. No porque Es mi hermano. sino que es interesante, güey, porque sí le podemos tirar mucho a los profes, pero hay que tener en cuenta un factor. Sí, güey, pero espera, déjalo explico, porque choca con lo que estamos viendo aquí. Ok, la devaluación de conocimiento es que cada vez más conocimiento vale menos. Y a su vez estamos capitalizando el conocimiento y le estamos dando literalmente un valor a un título. Más bien lo que estamos haciendo es darle valor a un grado, ¿ok? A cierto grado de conocimiento que exige cierta preparación. Cada vez hay más personas con cierta preparación que adquieren ese grado de conocimiento y por ende cada vez valen menos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona tiene un grado de conocimiento específico, pero no tiene los méritos para tener dicho grado? ¿Por qué? Pues porque ahorita estamos viendo un fenómeno el que justamente le estábamos hablando antes de empezar el podcast. Hay, yo creo que en todos los salones de cualquier universidad, por hablar del nivel más alto, se puede identificar por lo menos a dos valemadristas que dices tú, no sé cómo este güey ha llegado, pasó tan siquiera lejos del tronco común, no sé cómo este güey pasó siquiera del tronco común, y el güey lo único que se la pasa es diciendo no hago nada, o directamente no hace nada, y el güey está Voy a reprobar a propósito. Y el güey está aquí. ¿Qué pedo hay? Mira, esto podemos atribuirlo un poco a que las exigencias de las instituciones educativas son cada vez menos. Y por ejemplo, el gobierno de AMLO que quiere hacer que ya no haya exámenes de admisión, por ejemplo, y que entren casi los más que puedan a la universidad. Uy, no, derechairo. Uy, sí. No, y lo bueno no hay ni siquiera dinero para medicinas y todo va a entrar a la universidad. Sí. Uy, no. Nos van a atacar los chayoteros. No, los chayos. Pero pues eso es uno de las cuestiones, ¿no? De que ahora cada vez es más fácil. No hablo económicamente, porque económicamente quizás sí, yo pienso que debería estar al alcance de todos, pero digamos que intelectualmente, metódicamente, disciplinariamente, tiene que tener su grado de complejidad, porque en eso se supone que tiene que consistir el hecho de tener un grado. Es como la gente que se queja del examen de admisión, o sea, de que dicen que un examen está muy difícil, pero pues... Ajá, o sea... Está interesante lo que dices, pero creo que caes en un error. Ajá. Siempre. Siempre, güey, ya llevas 3 al hilo, pendejo, ya empezaste... No, fíjate, te explico. Es cierto que las personas deben de tener cierta cantidad de preparación para siquiera aspirar a obtener dicho grado. Ahí los exámenes de admisión, ¿no? Pero estamos hablando de que en realidad los exámenes de admisión surgen como un método para seleccionar a los más preparados en un sistema que no puede darse abasto. ¿A qué me refiero con esto? Dices tú que la educación debería estar al acceso de todos, por lo menos monetariamente, pero en realidad la educación debería de estar al acceso de todos en todo sentido. Todos deberíamos de tener la posibilidad de poder llegar a la universidad, por ejemplo, que es lo que en nuestra sociedad occidentalizada, bueno, es muy probable que incluso en la oriental se considere como la meta a alcanzar en cuestión del grado de conocimiento que pueda obtener un individuo. La universidad debería de estar al alcance de todos y todos deberían de tener la oportunidad, fíjense en lo que digo, de tener la oportunidad, fíjense de tener la oportunidad de aspirar a obtener cierto grado, o más bien de aspirar a obtener la acreditación que los certifique como poseedores de cierto grado de conocimiento. Todos deberíamos. La diferencia radica en que no todos pueden. No que no todos tengan la oportunidad, no todos pueden. ¿Por qué? Porque en un mundo ideal, los dos valemadristas que cada persona puede identificar en cada grupo no deberían de obtener su grado de licenciatura. ¿Qué pasa? Que muchas veces la raza los ve en el proceso de titulación y dice, ¿cómo llegó este pendejo a estar aquí parado al lado de mí? Si en los 4 años, por ejemplo, que duró la carrera, lo vi haciéndose pendejo. Entonces,
el hecho no radica en que tengas o no la oportunidad de obtener cierta acreditación para que diga yo tengo este grado de conocimiento, sino el hecho está en que seas capaz de obtenerlo. ¿Ok? Siento Pero, que bueno, básicamente primero que todo, un saludo a dijiste todos mi los idea, pendejos. pero con otras palabras. No, porque tú estabas diciendo que la educación no está al alcance de todos. Pues realmente no lo está. Pero eso ya es otro Actualmente. punto, ¿no Más crees? bien, Es otro punto. Más bien, estabas diciendo que la educación no debería de estar al alcance de todos en cuestión de conocimientos. Aquí lo dijo primero Carlos, la educación Así es solo es. para No, los y guapos. no lo digo en mal pedo, sino que No siento que lo cuestión- dejé y... es cuestión de que ahorita en este mundo, por la demanda que tiene, o sea, estamos viendo un fenómeno en el que cada vez más personas pueden ir a la universidad. Y esto se está dando, entre otras cosas, porque el sistema cada vez tiene más capacidad de abastecimiento y porque tenemos cada vez más la posibilidad económica. El hecho de que podamos, por ejemplo, tal vez hace 60 años, si hubiéramos nacido hace 60 años, no estaríamos en la universidad, probablemente nosotros tres. Claro. Independientemente de que tuviéramos el conocimiento para estar en ella. ¿Ok? Pero si no tenemos los medios económicos para adquirir el conocimiento, porque probablemente sería una de las razones por las cuales no lo estaríamos hace 60 años, ¿por qué tendríamos... ahí no entiendo tu punto. Es que dices que probablemente tengamos No te trabes. Te doy miedo, güey. Sin miedo, por favor. Es que a ver, acá dices que no, probablemente hace 60 años no podríamos probablemente no estuvieras en la universidad, pero no por las cuestiones económicas ¿Sí? sino por cuestiones de capacidad, ¿dices? No, por cuestiones económicas. Ah, caray. ¿Es verdad, Puma? Caray. La universidad antes era cosa de ricos. Sí. Ah, ok, entonces todo volvemos ¿Por qué a crees que son tan resaltantes? Pues la historia de, ay, este güey ahí bien humilde, todo romantizado, ay, mira cómo está aquí en la universidad, becado y está haciendo historia. O sea, ese tipo de historias Ya entendí tu punto. una romantización de la baja posibilidad económica de las personas, vienen de cara que la educación siempre ha sido elitista. Nosotros tenemos un privilegio por el simple hecho de estar aquí. Que lo merezcamos o no, ya depende de las capacidades de cada quien, pero nosotros ya tenemos un privilegio por el hecho de estar aquí. ¿Ok? Eso como lo dices. Sí, ya entendí ese punto. La universidad es para todos, porque ahorita cualquier persona puede entrar a la universidad. Digamos que el examen no es algo tan difícil. No, pero el pedo no es el examen, el pedo es que realmente demuestra tener la capacidad para tener el conocimiento que se le exige, güey. Porque entonces entramos en la espiral de que en la misma espiral que entra el examen de admisión, solamente le estás quitando un lugar a alguien que lo merece. Es que el examen debería cambiar, porque es algo interesante que te hagan un examen de matemáticas a alguien que va a escribir. O sea, es conocimiento general, pero no que valga más de la mitad del examen, ¿sí me entiendes? Lo de los exámenes especializados es un buen punto. Porque es cierto. Yo no hubiera quedado. Es cierto que debe de haber una apertura a las nuevas especialidades de la educación, aunque creo que no se deben de dejar de lado los preceptos básicos, digo, porque nos dedican por lo menos, ¿qué? 12 años? No, me estoy pasando. Son sí, 6, creo que... En nuestro sistema son 6 de primaria, 3 de... ¿Sí son 12? ¿Sí son 12? Ah, ok. Son 12. Nos dedican 12 años de nuestra vida en tener unos preceptos básicos, entonces tiene sentido que por lo menos el examen se base en esos conocimientos básicos, aunque es cierto que también, y es probable, güey, de hecho, si lo piensas un poquito, es probable que de cara a un futuro se aplican y muy probablemente ya se debe de estar haciendo exámenes especializados, específicos a la carrera a la que vas. ¿Por qué? Porque hay exámenes, no sé, en la Facultad de Artes, que dependen que más de el 70%, por decirlo así,
de tu admisión depende de qué hagas en ese examen especializado, pero aún así tienes que hacer el examen de conocimientos básicos. Pues sí, Igual en la facultad de idiomas también tienes que hacerte un examen, una sección de inglés. Ajá, tengo entendido. ¿Es especialización? Ya nosotros no Y nos pues pusieron es eso. algo que se aplica en esos, también estaría bien que se aplicara en otras áreas. Fíjate que Quizás- es probable que tenga que ver con la generalidad. Porque El hecho de que no se pierda. no, sino que el hecho de que, pues, viéndolo poquito, o sea, pensando los 5 segundos, pues, ¿qué era la otra mitad del examen? Comprensión lectora. ¿Qué es en lo que se basa? ¿Qué es en lo que se basa nuestra carrera si lo ves desde manera primitiva, comprensión lectora y ortografía? Uf. Entonces, no, yo no sé cómo pasaste, cabrón. Porque sé leer. Lo logró, es lo que importa. Entonces. No sé escribir, pero sé leer. Es lo que agradecemos todos los días de noche. Es cuestión de que, pues, si no tienes la necesidad, no lo haces. Yo creo que se puede aplicar a eso. ¿Ok? Pero ahora imagínate cuánta gente quedó fuera que es muy buena escribiendo, muy buena con ortografía, muy buena con todo. Pero no sabía matemáticas. Y el chingar a su madre por mate. Sí, touché, es un buen punto. Y me haces entrar en conflicto, güey, para serte sincero. Porque me pongo a pensar, sí, es probable que se necesite hacer cada vez más especial un examen dependiendo de la carrera a la que vas, pero también es cuestión de una ambivalencia, güey, porque te lo voy a explicar así de sencillo. Yo vengo de un bachiller que era totalmente técnico. A mí me adiestraron para ser un ingeniero, ¿ok? En el bachiller. Lo adoctrinaron. Sí. Yo fui adoctrinado para ser ingeniero, ¿ok? Y mira dónde estoy, cabrón. O sea, a lo que voy con esto es que, pues, ciertamente, más allá de lo que tú o yo pudiéramos haber leído en Wikipedia o visto en algún otro video, no tenía más conocimiento así muy específico. Y de no haber sido porque entré a un taller que me exigía escritura en el bachiller, muy probablemente, pues, tampoco de manera muy pendeja, pero muy probablemente no habría tenido tanto conocimiento sobre comprensión y ortografía. Porque ponte tú a pensar que alguien que haya estado en casi las mismas condiciones que yo, es decir, que haya entrado al mismo bachiller en el que todo es enfocado a lo técnico, matemáticas, geometría, cálculo, etcétera, etcétera, pero no haya entrado a ese taller, si le aplicas el examen especializado, no lo iba a lograr, exactamente. Por eso te digo, me haces entrar en conflicto, porque ahí no sé qué sería lo correcto, por serte sincero. ¿Y crees que debería estar en manos del estudiante el querer buscar el conocimiento por sí mismo o el que se lo dé las instituciones? Por ejemplo, tú afortunadamente tuviste el taller gracias a que tu escuela lo brindaba. Supongamos que no lo hubiera brindado. ¿Crees que hubiera tenido tú la responsabilidad de tener que aprender por ti mismo? Nah, ni de pedo. Mira, voy a verme muy mamón, pero yo como que ya traía algo que me facilitaba la escritura y el análisis, ¿ok? Ajá. Así como prácticamente la mitad, espérate, güey, no, esto es lo más chingón de todo. Así como prácticamente la mitad del salón con el que iba tenía facilidad para el dibujo, que era sobre todo para lo que estaba enfocada la especialidad en la que yo estaba en el bachiller. Ajá. Yo no era bueno en el dibujo, güey, pero le echaba todas las ganas posibles porque siempre he sido yo el típico güey de buenas calificaciones. Y yo no era bueno en el dibujo, güey. Y a fecha de hoy no lo soy, pero no me iba mal. Entonces, no me enfoqué prácticamente en toda mi vida a escritura o análisis, pero me fue muy fácil pulirlo. Entonces, yo, si no hubiera entrado a ese taller, ni de pedo me pongo a perfeccionar ciertas cosas que tienen que, sobre todo con ortografía, ni de pedo me pongo a perfeccionar ese tipo de cosas. Porque si bien es cuestión de que nosotros como individuos tenemos que buscar el conocimiento en cierto punto, pues por lo menos cuando estás más morro, la neta no te pasa por la cabeza. Tiene que ser demasiado lo que te interese algo,
como para buscarlo por tu cuenta. Sí, entiendo ese punto. Es muy cierto que también a esa edad muchos no van a querer, no resulta tan atractiva la Nos idea vale de madre, dilo esfuérzate bien. mucho. Nos vale madre, dilo bien. Dilo bien. Me gusta hablar con otros términos, Eric. Tú di lo que tú quieras, yo digo lo que yo quiero. Seguramente. Qué pinche rabalero, dice. No, hombre, no, anda furioso, oye. Anda un Ya fire. Ando con todo. Quiere romper la racha, güey. Algo que se me Vamos hace, por más. algo que me chocó ahorita que mencionaban todo ese punto, Eric, de cómo la prepa era un niño prodigio. El sistema educativo en el que nos manejamos hoy en día no premia tanto el conocimiento, sino más la responsabilidad. Ya que si Ajá. entregas la mayor parte de tus trabajos, Sí. puedes pasar. Sí. Y llegamos a un punto en el que los estudiantes ni siquiera con esa facilidad pueden lograr pasar la mayoría de las veces. Sí. O sea, Eso ¿qué ya te habla está de dejando? deja pendejez. Sí, entiendo el Ajá, punto. exactamente. O sea, eso ya es lo dijo una vez un profesor muy querido. Saludos para alguien que andaba en Europa. En paz descanse. No, todavía está vivo. Está vivo. Está simbólicamente muerto, pero está vivo. Ante bueno, la ajá. sociedad. Él nos lo dijo. En la universidad no pasa el que más sabe, sino el más responsable. Sí, el más responsable, sí. No, Entonces- y fíjate que hasta eso tiene sus matices porque llegas a tener el reto, creo yo. ¿A qué me refiero con esto? Que llega un punto en el que te puedes encontrar con un profesor que ese güey sí le echa ganitas a la revisión. Ahí es cuando, pues quieras que no, puede valer un poquito madre la responsabilidad en cierto punto. Porque es cierto, güey, no, necesitas más que conocimiento en este sistema, necesitas ser puntual. Y entregar. Ajá, y entregar, cumplir, como dicen. Se premia más a eso y eso creo que probablemente forma una generación, o más bien está formando generaciones, que al menos en nuestro campo, o por lo menos en el campo de la investigación en general de cada disciplina, se encuentran con un problema porque todo el tiempo se dedicaron a cumplir en vez de generar. También. Digo, yo por lo menos trato de generar algo, al menos en los trabajos finales, güey, que es cuando nos piden algo más cabrón. Pero creo que sí es cierto que la mayoría de las veces, por lo menos, me dedico a ver en vez de aprender. Es muy cierto eso que dices, güey. Siempre, o sea, yo siempre digo la También verdad. eso tiene que ver mucho con el hecho de si nos interesa o no aprender tal tema. Por ejemplo, tú en uno de tus proyectos comentabas que no te interesa absolutamente nada de cierta clase. Que te la vas. No, y aún así, Y que te- yo no te voy a aprender. Ajá, aún así vas a aprender Ahora sí voy a cierta... Ajá, pero tomamos en cuenta que también el hecho de el tener las ganas o no es un factor que puede Sí, determinar ajá. mucho el aprendizaje. Ujú. Porque ahí llegó tu lado responsable de decir, pues ahí te pedo. Me gusta No, y pues, aparte aprendo. Es cosa de más que pelársela con la puntualidad, pues sí poner de tu lado ganas, güey, porque independientemente de que te interese o no el puto tema, tienes que tener en cuenta de que al menos deberías Ver cómo sacarle considerar, provecho. deberías considerar sacarle provecho porque te desperdicias, si lo ves desde este punto de vista, desde el punto de vista del que solo cumple por cumplir, desperdicias de rebanes si estudias la universidad, güey, desperdicias 16 años de tu vida, cabrón. Si solo te dedicas a cumplir y te encuentras de que sales al mundo, que si bien es discutible ese pedo de que el estudiar te prepara para el mundo, te encuentras con que sales para el mundo y por lo menos si te dedicas a algo que tenga que ver con la aplicación de tu conocimiento. carrera, del conocimiento, por ejemplo en el ámbito que más nos compete a nosotros, que es la investigación histórica, te encuentras con que no sabes una chingada, güey. Por eso yo me esfuerzo tanto en aprender al momento de hacer un trabajo y por lo menos uno de los trabajos, por ejemplo, de estos últimos trabajos finales que hemos tenido en este fin de semestre, yo me sentí muy feliz, güey, porque sentí que generé algo nuevo en uno de los trabajos que hice. ¿Te puedes saber en cuál materia? No puedes. Teoría de la historia.
Sí. ¿Teoría de la historia? Regional. Ah, ok. Cabrón, pues no tenemos... Bueno, entonces, a lo que voy con esto, güey, es que si bien es cierto que importa el factor interés, también tiene que ver el factor echarle ganas porque, puta madre, estás desperdiciando tu tiempo. Uh-huh. O sea, es que yo creo que eso es una conjunción de ¿cómo decirlo? De chinga. Una conjunción de eso, o sea, sí. Sí, güey. Claro. De Confirmo. La palabra, perdón. ¿Ves? Okay. Maldita educación. Maldita educación. No, fíjate que, de hecho, yendo a eso, lo de desperdiciar el puto tiempo, podemos entrar a lo que estaban diciendo al principio, güey. De estos güeyes que para aquella persona que viva debajo de una piedra, hace una semanita y media, más o menos. 2 semanas. Depende de cuándo lo estemos grabando. Fue ayer. Bueno, luego cuándo se sube esto. Estamos a 7 de diciembre, ya verán cuándo se sube esto. Pero hace unas 2 semanitas más o menos, pasa de que se graba un video de las clases en línea que ya parece entretenimiento más que clase este pedo, en que se ve a unos estudiantes de derecho quejándose porque pues en conclusión no tenían ni puta idea de lo que era una fuente. Tiempo, no eran estudiantes de derecho. ¿Ah, no? Sí, no, eran estudiantes de administración que decían, porque en el video le dicen a la profesora, usa términos de derecho, no estamos estudiando derecho. Sí, se mamaron. Igual. Ay, no, es mi video favorito, pero me dio tanto coraje. O sea, me daba coraje porque todavía se ponían en un plan de ¿cómo se llama? De atacar a la maestra. Sí, no. De decir, esta vieja nos está maltratando, nos está tratando mal, cuando la maestra en ningún momento les faltó al respeto. En pocas palabras dijo pendejos, pero de una manera amable. Pero se los dijo bien. Ajá, se los dijo bien. No, y está muy interesante eso, güey, porque te replanteas qué putas has estado haciendo si no tienes idea de lo que es una fuente. O sea, y ya todavía se enojan cuando la maestra dice, eso lo aprendemos desde secundaria, desde primaria, desde el kinder. Sí, güey. No, pero es que eso nos trae nuestra área de que es administración. O sea, nosotros solo administramos. Por eso están en el sur. Es lo que nos separa de Baja California Sur. Entonces, ¿es Baja California Sur ese video? ¿Es en Los Cabos o en La Paz? No recuerdo. Así. En Baja California Sur, pues lo único que existe, ¿no? La Paz y Los Cabos, ¿verdad? La Paz y Los Cabos. O sea, dude. No, y es que sí está bien cabrón eso, güey, porque eso acentúa lo que estamos diciendo, güey. ¿Qué putas estás haciendo? Y en ese caso, si obtienes el título, güey, ¿qué clase de persona eres? ¿Qué clase de porquería está enviando la universidad a la sociedad dándole título a ese cabrón? Y yo los contrataría como administradores. Sí. Diría, sácanme las fuentes, por favor. ¿De dónde sacaron su información? O sea, la maestra dice el origen de los datos. Y no le entiendo que ni siquiera se molestó en investigar, poner en Google y poner fuente, definición. O sea, es un punto muy, muy divertido aquí entre nosotros porque yo soy el que hace este tipo de preguntas a veces, porque me gusta que me contesten mis compañeros. Y me dicen como que pues búscalo en Google. Y es cierto, o sea, tenemos la sí, güey, yo les cago mucho el palo con buscar todo en internet y tener toda la información que queramos a la mano. Sí, yo les cago mucho el palo con eso. Y, o sea, pero yo lo hago con el afán de sacar plática, o sea, no lo hago con el afán de que esté pendejo, que sí lo estoy, pero no es el punto. Pero, ¿cómo se llama? No pudieron ni siquiera darse el tiempo de 1 minuto de buscar fuente bibliográfica. Y te hubiera salido lo que es. Sí. Porque el problema no era que no supieran hacerlo tal vez, sino que no sabían qué significaba fuente. Y de hecho, güey, ese es también un chinga a tu madre. Porque sí, ¿no? O sea, estás viendo que tienes tal cual la posibilidad, pues como dirían, de tener todo el pinche alcance a la palma, el conocimiento, perdón, en la palma de tu mano. Y te vale madre. Justamente acabo de buscar la palabra fuente aquí en el Google y está luego la definición que ellos necesitaban. En la definición número 5, básicamente, ahí está. Y dice, y si eres de La Paz, pues no lo busques, aquí no está. Cágale el palo a tu maestra. Por favor. Ponte pendejo. O sea, esto me duró 10 segundos, güey, 10 segundos.
Y yo Ni creo que es siquiera un el minuto. fenómeno que no entiendan, güey. Que no entienden la raza. Pero pues también ¿Por es un reflejo de nuestra sociedad. Tenemos 2 sexenios donde la persona más importante del país no habla un idioma el cual debería ser Ay, esencial. no, está muy elitista, güey. No. No. El hablar inglés es algo que No, tenemos. eso está muy elitista, güey. No. No. No somos elitistas. Somos racistas. Clasistas también. Arreglándolo elitistas. todo, ¿no? Pero no O elitistas. sea, pero te das Pero- cuenta de que. Pero nunca o sea, actor porno. Me la robaste, Pero chavales. nunca comunista, muy buena. O sea, pero te das cuenta de que no es bueno, sí son elitista, perdón. Pero te das cuenta de que la persona que debería ser la muestra de lo intelectual en un país, el representante de un país, que no sepa hablar algo tan Bueno, te Deja diré, es una mucho muestra de qué intelectual. Te diré. Peña Nieto era muy intelectual. Peña Nieto hablaba muy bien. No, deja tú lo intelectual. Que tenga que ser la muestra en intelectual, te diré. Porque para eso están los académicos. O Sí, sea, pero pues Después decir pendejos para gobernar y estás en la Alguien que razón. tenga que ser la imagen pública de nuestro país, pues. Ah, ok. Sí, Es a imagen eso iba. pública. Después decir pendejo para gobernar y tienes la razón muy probablemente. Pero no les puedes decir pendejo por pendejo porque, aunque lo sean, pues no es a lo que se dedican. A ser pendejos, no, o sea, a tener conocimiento. si se dedican a eso. No se dedican a plasmar como tal el conocimiento, se dedican a, pues, a hacer política dentro de lo que cabe, administrar. Entonces, sí, te entiendo el punto, güey. Y es algo a tener en cuenta, güey, que tus exponentes sean unos pendejos. Sí, yo creo que Oh, sí. shit. Sí, Fue un habla. gusto haber hecho el programa. No. Independientemente del área, güey, extrapólalo donde quieras, güey. Si tu exponente Viva es la un 4T. pendejo, si tu exponente es un pendejo, muy probablemente tú también lo seas. Y no porque seas un pendejo de facto, sino porque probablemente estás siguiendo el modelo. Es como, por ejemplo, que toque un maestro que sea un pendejo. Pues, ¿qué vas a aprender ahí? Ujú. Y ahí entramos en lo mismo de que pues hay que ser autodidactas. El caso de que reconozcas que tu profesor es un pendejo y volviendo al punto de que pues hay que aprovechar el tiempo y que no sea cosa desperdiciada. Pero esta nueva generación festeja al maestro pendejo porque son libres. No tienen Sí. nada que hacer. O sea, no se toma el tiempo de decir, porque la persona que dice me preocupa mi calificación y mi aprendizaje se convierte en el pendejo, en el que todos odian. Perdón. Exactamente. No, y fíjate que eso, en Y es eso, verdad, Castillo. terminan rechazando a la persona que incita a que los compañeros traten de Aprendan. agarrar el pedo. Ajá, o sea, Exactamente. el que le pregunta, profesor, se está desviando del tema, ya deje de hablar de subir, por favor, de clase. Lo abuchean. Oye, yo quiero mi calificación, ¿qué vamos a hacer? y fíjate que, Profesor, que ¿cuál es la dijiste, fecha de entrega? profe, nos da la clase. No, fíjate que pusiste un tema interesante, güey, porque ese pedo de los profes, o sea, yo sé que estuvo desde hace rato, ¿no? Pero volviendo, ese pedo de los profes no preparados, fomentados por el mismo sistema, es un pedote, güey, porque, por ejemplo, a Peña Nieto, güey, le puedes criticar un chingo de cosas, güey, pero lo de la evaluación de los maestros es probablemente lo mejor que hizo en su gobierno. Ni toda la 4T junta va a poder No, superar y lo ya que está hizo él. chingaron ya. Llega este cabrón y lo quita, cabrón, o sea, O entonces... sea, porque es del PRI, o sea, obviamente, o sea, lo del PRI tiene que sí, eliminar. sí. O sea, Es no es cuestión como de que era del legitimación. PRI. Es cosa de Literalmente te podías comprar una plaza de maestro, güey, antes de esa reforma. Ajá. No, y ya lo puedo volver a hacer. Y ya lo puede volver a hacer para acabarle de chingar. Sí. O sea, Y tienes que tener en cuenta que es una muy buena herramienta, güey. Si lo ves desde un punto de Este, vista. desde un punto de vista práctico, es una excelente herramienta, güey, para, si bien no evitar la devaluación del conocimiento, porque es algo que va a ocurrir, está ocurriendo y seguirá ocurriendo y no lo podemos evitar, por lo menos estás haciendo que aquellos que poseen el conocimiento realmente, o más bien, aquellos que se supone poseen el conocimiento realmente lo posean. Y era medias, o sea, algo que me choca de la reforma educativa, porque en su tiempo la leí e investigué, porque me interesó mucho el tema en la prepa, de hecho hice un trabajo sobre ella, Ujú. perdón, en el que, o sea,
era un examen, no lo pasabas, no hay bronca, lo vuelves a hacer. Te daban no lo pasaba la segunda vez, pues te dan una tercera oportunidad. Y si ya de plano no la pasabas, pues ahora sí ya estás pendejo, no sabía qué estás haciendo clases. Y las manifestaciones que se hicieron por ese examen, güey. Pero es que iba el punto de profesores. De que yo creo fue la desinformación más bien de la noticia. No, y en un el aspecto de que nunca la Oaxaca. leyeron. Ajá. Bueno, Oaxaca siempre la hace de pedo, ¿verdad? Pero es primer mundo. Ya ven que ya no venden sabritas. Pero puedes y volvemos vender a a lo tu mismo, prima. profesores que ni siquiera se dieron a la tarea de investigar bien ese pedo o porque sabían que no les convenía. No, y muchos sabían que no les convenía porque muchos eran los que vulgarmente llamamos sindicalizados, güeyes que se afianzaron al sindicato y que se metieron ahí porque el compadre les consiguió plaza o porque Ni siquiera tenían carrera. o porque había la comadre tenía casos de que no conexiones, güey, y por eso se metieron. Y como estaban sindicalizados, que otra vez es el término vulgar porque creo que todos los maestros están sindicalizados, pero eso se les decía así porque eran justamente los que nomás estaban sindicalizados por estarlo. Esos güeyes sabían obviamente que no les convenía, güey. Al que no, pues dices, está bien. Y dime, ¿y todos los niños que fueron rico. educados por esos jóvenes van a llegar a la universidad sin saber que es una pinche fuente? ¿Por esos jóvenes? Pues no, por los maestros. Maestros pendejos, pues alumnos pendejos. Sí, no, es un ciclo repetido. Y ahí es cuando tienes el caso de un profesor que te dice que el trabajo final vale toda la calificación y se la pasa hablándote de su vida todas las clases, ¿no? Y de popper. Me pasó en la secundaria. A mí me pasó más recientemente. Bueno, pero fíjate, güey, lo curioso que es cómo puedes extrapolar todo este pedo de que el conocimiento cada vez valga menos al hecho de que la gente realmente que dice poseerla no lo posee. Porque pues mira todo este pedo, o sea, porque estamos viendo que el problema, güey, lo tienen los estudiantes, los graduados, los que reparten, entre comillas, la enseñanza, los exponentes y hasta Elon Musk, a la verdad. Entonces, pues ya todos, ya no hay que estudiar, todos, entonces, chavos. Madre. O sea, es un problema que viene desde la raíz, güey, porque es un ciclo vicioso, güey. El alumno aprende más o menos a lo largo de toda su vida. No se motiva a aprender más. Le enseñan profesores que muchas veces no solo no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, sino que no deberían de estar ahí en cuanto a las exigencias que se tiene para que estén ahí. Aparte, sus exponentes son unos pendejos, o bueno, si bien no por llamarlos pendejos, dices, por mencionar incapaces, una persona gente obtusa de sus facultades mentales. Mira, que no se interprete que le estoy diciendo pendejo aunque crea que lo sea. Dices tú, ahorita, un exponente mundial, güey, Bad Bunny. ¿Okay? No mames. Bueno, Bad Bunny, güey, es un exponente, nos gusta o no, güey, es un exponente mundial. El vato, pues, yo no sé qué nivel de estudios tenga, güey, pero estoy 100% seguro de que guardería. De que conocido no es, güey, porque tiene un posgrado, ¿ok? O los jugadores aquí, los deportistas, güey, son unos pendejos con el respeto que se merecen por gracias. No, los deportistas profesionales. Tú y yo valemos madre. Los deportistas. Yo era deportista profesional. Los deportistas profesionales, pero te chingaste la rodilla. Los deportistas profesionales, gracias, con el respeto que se merecen, la mayoría están bien pendejos y no terminaron la carrera. Ve a un deportista en Estados Unidos y todos están graduados de una universidad. No, ya lo están implementando, te lo digo por experiencia, porque no, y cuando me chingón, tocó a mí, pero... espera, cállate. Cuando me tocó jugar a mí, yo tuve que tomar la decisión entre seguir jugando o estudiar, o sea, de irme a una ciudad a probarme, pero no me iban a dar escuela, y era probarme 2 años, y si quedaba, pues chingón, y si no, pues perdí 2 años. Y ahora varios compañeros en Guadalajara te dan esa obligación a acabar la universidad para que te puedan dar una oportunidad. Tienes que estar estudiando al mismo tiempo. Pero eso ya después de cuánto tiempo y después de tanta gente que se quedó a mitad de camino. Ejemplo, güey. O sea, y si tú estás... Ajá, termina. No, ya. Bueno, chingada madre. No, pues es la tuya. No, y gracias igualmente. No, o sea, okay, que los jugadores que son de élite en este momento, o sea, Chicharito no creo que sea un graduado de Harvard. A eso voy, güey, ajá.
Nuestro grandísimo Cuauhtémoc Blanco. Tu exponente, güey, o sea, el exponente... Gobernador, él sí estudió. Ahora gobernador. El güey que... O sea, el güey que una persona puede tener de exponente, lo más probable es que o no tiene el grado de estudios que debería tener, o simplemente tú no lo quieres conocer por ese grado de estudios, güey. Tú lo conoces por algo más que no sé, un influencer, cabrón. Hay muchos influencers que terminaron la universidad, pero... Whatever, tu morro. Pero, espérate, pendejo, pero el morrillo promedio, güey, esos güeyes no dicen, quiero terminar la universidad, güey, y volverme youtuber. Esos dices, quiero dejar la escuela y volverme youtuber. Es lo mismo. Es que volverte comunicólogo es lo mismo que no estudiar, o sea. Pues también. Pero yo conozco uno bien chingón que es psicólogo, güey. Pero no es comunicólogo. Pero es bien chingón. Pero entiendes a lo que voy, ¿no? Sí. Claro. ¿Jordi Wild? No. El Fede Lobo. Pero no. Justamente también me interesa esto que tocaste, el hecho de que cosas resulten más atractivas que acabar la universidad, por ejemplo, el ser youtuber, güey, que es en apariencia más fácil porque todos tienen una cámara y un sueño, y la mayoría del que ve en YouTube, pues el poder tiene el acceso a internet, vaya, por lo cual justo en la doble moral. Justamente resulta más atractivo el querer intentar buscar fama que el hecho de querer irte a la universidad y agarrar conocimiento de cualquier cosa. Es un camino fácil, pero que resulta más atractivo. Nosotros ni estamos estudiando en la universidad y estamos mamoneando. Sí, de hecho, estamos aquí, o sea, estamos siendo famosos. De hecho, íbamos en la prepa y ya la dejamos por seguir el sueño. ¿Tú en el kinder fui? El sueño mexicano. No, y es que, bueno, si bien el pedo no es ese, o sea, el pedo realmente no radica en el hecho de que tú digas, pues ya no voy a estudiar. Muy tu pedo. El hecho radica en que sigas estudiando y te convenzas de que no quieres aprender, pero sigas estudiando. Es ahí donde entra el pedo. Eso es peor. Estás ocupando el lugar de alguien más, cabrón. O sea, si te chingas tú y chingas a alguien más. Si tú estás estudiando y tu única puta mira es me quiero salir o estoy aquí por obligación, entonces estás realmente ocupando el lugar de alguien más. Saludos. O sea, porque de más niño, no sé, hasta secundaria, si quieres. Hasta secundaria, sí te vas a sentir obligado hasta cierta medida. Pero yo creo que ya llegando a bachiller, a preparatoria, ya empiezas a tener la facultad de decir, al chile tengo que hacerlo, ¿sabes? Sí, ya tienes más pensamiento propio. Ajá. Entonces, el pedo radica cuando llegas ahí, güey, y muy tu pedo si te sales de estudiar, qué mal, porque estás contribuyendo dentro de lo que cabe, a que el país no avance, a que el país no avance intelectualmente, porque estamos de acuerdo que los que triunfan en ese aspecto, pues son güeyes que uno en un millón, ¿sabes? El güey que dices tú, me salí de, no sé, la Mars que ahora vende packs, me salí de la preparatoria. Qué triste. Me salí de la preparatoria y estoy viviendo el sueño, güey. Estoy ganando bien y la chinga. Dices, ok, pero tú eres uno en un millón, porque hay otro millón de pendejos que se salieron de la preparatoria diciendo quiero seguir mi sueño. Y al final de cuentas no solo no lograron el sueño, sino que se quedan, no sé, trabajando con el tío de mecánico porque ya no tuvieron el grado de estudios. Qué mal pedo. Pero siendo muy mierdas, que te mereces, güey. Siendo muy mierdas, te lo mereces y afortunadamente le dejaste el lugar a alguien que sí lo cree. Siendo como muy por mierda, ejemplo, si yo me gano la lotería, yo no te voy a decir, compra un chingo de billete de lotería para que seas millonario. O sea, es una apuesta muy grande. Es una apuesta. Se puede considerarse como lo mismo. Y bueno, llegando a pregunta final. Pregunta final. ¿Qué creen que se puede hacer para contribuir no a que no se devalúe el conocimiento? Porque eso va a pasar, güey. Eso está pasando en el momento que tú y yo estamos hablando. El conocimiento, lo que tenemos en nuestra mente, güey, cada vez vale menos, cuantitativamente hablando. Pero ¿qué podemos hacer para fomentar que aquellos que poseen el conocimiento realmente, o más bien, aquellos que estén certificados como poseedores del conocimiento realmente lo poseen? Pues en primer lugar,
tratar de lograr que se retome la reforma Peña Nieto, pues me parece un paso que sería que podría ayudar un poco en este aspecto, de que los profesores, al menos en el área educativo, que los profesores sí tengan la capacidad de dar clase. En otras áreas, pues sería mucho más complicado de contestar, porque va a depender mucho de qué área de conocimiento. Ok. ¿Qué sería cambiar un problema de raíz? Por ejemplo, en nuestro ámbito de investigación, pues tratar de cambiar la necesidad de buscar por la necesidad de crear, como discutimos anteriormente en este podcast. Pero tienes que buscar a fuerzas. Ajá, o sea, obviamente buscar, pero que el resultado sea una creación, no solo una repetición o síntesis. Es que no todo es crear, porque al final de cuentas una interpretación de algo no es como tal una creación. No es tuya, exactamente. Pero independientemente de eso, ya contribuiste a, si bien no a crear algo nuevo, contribuiste a tu enriquecimiento intelectual. O sea, es tu Por un lado es cierto. Sí. ¿Tú qué opinas, Pug? Gracias, anime. No, perdón, Otaku. Anime sexual. Pues. Homosexual. Anime sexual. Anime, por favor. Sinceramente, me quedo con lo que dijo Carlos, pero menos pendejo. En el aspecto en que, o sea, los maestros tienen que ser evaluados para tener mejores pues, expositores. Porque un maestro bueno ayuda mucho al crecimiento de alguien. Ajá. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. No sé si en su caso, pero tuvimos unos maestros que dijiste, changos, quiero ser como ese güey. O sea, yo quiero ser como él. No, yo no. Pero yo sí. Yo sí. Ahora vende droga, pero... Qué mamón. Gracias. ¿Cómo se llama? Sí influye mucho a temprana edad lo que te enseñan los maestros, ¿no? Porque luego yo tenía uno de esos y asaltó un Oxxo. Le violó. No, eso no. Uy, chef. No daba clases en tronco común. Pero es otro punto. Entonces, pues yo creo que los maestros es lo más importante, es un punto importante, no es totalmente, porque pues obviamente la cultura y la educación que se nos da en casa, pues toma punto, y aparte tu interpretación. Pero pues, en ese caso, pues todo es culpa del gobierno. Sí, pincha, no. Ay. Pues es que sí tienen razón. Es reformar un problema de raíz. Y tiene que ver con el hacer algo que... Ay, es que es muy difícil, güey. Porque fomentar es algo muy difícil. Lo que tú y yo conocemos como fomentar, o sea, incentivar la práctica de algo es muy difícil, cabrón. Una respuesta muy facilona, güey, a todo es, ay, fomenta esto. El problema es que no se tiene en cuenta lo difícil que es que ganarle a la hueva. Ajá, que una persona tome iniciativa de hacer algo es muy difícil, cabrón. Entonces, sí, se puede fomentar, pero no solo se debe de quedar con eso, porque si dices, ay, vamos a fomentar que la raza busque más por su propia cuenta, que hagan las cosas por su propia cuenta, que no se hagan pendejos, pues es que la neta no lo vas a lograr nomás con la fuerza de voluntad y con los programas subliminales para fomentar. Tienes que cambiar un sistema completo, güey. Tienes que hacer que... A ver, culero. Una cuarta transformación. Hacerlo más exigente. No, una quinta. A ver, güey, ¿quieres ser futbolista? Ok, no sé si lo sabías, pero tienes que estudiar a la universidad, güey. Y no cualquiera llega a la universidad. Ah, mira, qué chingón. ¿Quieres... no sé... ¿Quieres ser cantante de reggaetón? No, pues está bien. Ten tu título. Habla. No. ¿Sabes hablar? Ya lo hiciste. Resulta que ahora para una disquera tienes que tener tu título de universidad. Es muy pendejo, pero es fomentar. Se acabó el reggaetón, hijo. Pero es fomentar que el hecho de que probablemente no vas a ser ese 1 en 1 millón que va a triunfar, por lo menos tengas un colchoncito. Porque si bien el tener un título universitario no te asegura nada, por lo menos como le vas a echar ganitas porque dices, ay, es que para cumplir mi sueño tengo que hacer esto. Te va a dar más. Quieras que no, el conocimiento que vas a tener no nomás lo vas a tener de Adiokis. ¿Ok? En teoría. Ajá.
Yo quiero ser como Porque Cuauhtémoc igual Blanco. esto puede motivar a que sea el alumno que diga, pues estoy aquí nomás para que ya poder seguir mi sueño. Hago cosas automáticas. Con Sí, páginas güey, automáticas. pero por ejemplo, si subes los estándares, Obviamente, así pues como ahí decías ahorita tú, subes los estándares, pues o sea, que se subieran los estándares para hacer algo relativo al sueño. ¿Sí me explico? Sí. Porque para llegar al sueño tuvieras que tener estándares más altos que la media. Que es una pendejada, es imposible. Pero en un mundo ideal eso se podría hacer. Y así haces que el güey se tenga que esforzar mucho más y que cuando se dé cuenta de que muy probablemente no lo va a lograr, pues por lo menos ahí ya tenga algo. Y no termine que no se debe de interpretar como un fracaso, ¿ok? Pero no termine trabajando como mecánico para su tío. O haciendo videos donde te orinas en pañales para adultos. Okay. O sea, porque, ¿qué pedo contigo? Porque pues sí, no es un fracaso. No es un fracaso que digas tú, pues terminé trabajando en un taller mecánico. No se debe de interpretar como tal. Pero cuando te pones a pensar que esta sociedad cada vez se mueve más rápido y cada vez exige más, hay ciertos sectores que lo van a ver como un total fracaso. Yo lo haría. Ajá. Es muy por ahí. Entonces, pues bueno. Pues así yo creo que es un buen momento para acabar. No. No, pues no. Aquí nos vamos a quedar 5 horas más. Hasta que el pinche cuerpo aguante. No, pues sí, pues estuvo bueno. ¿Un directo de la partida de Riz o qué? No, pues luego lo grabamos. Ya es entonces el final. Estamos llegando al final, querido espectador. Le recordamos que sí llegó hasta este punto. Primero que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Se lo agradecemos mucho. Y segundo que nada, pues aparte de agradecerle mucho llegar a este punto, le agradeceríamos aún más que si le gustó este podcast, podría darle like. Si le gustó mucho, se suscribe. ¡Comparte, chingado! Y si le gustó más, lo comparta con sus amigos. ¿Por qué? Porque somos un canal pequeñito. Estamos haciendo esto por amor al arte. Bueno, no, estos güeyes quieren dinero, los perros sucios de mierda. Usted también, para algo nos paga. Saludos a mi compadre Mil Al Capón. Gracias por escucharnos y nunca perderte nuestros podcasts. No, o sea, Se me antojó una Miller. Somos un canal pequeñito, entonces le agradeceríamos mucho que compartan nuestro contenido, porque así nosotros podemos crecer y podemos expandir nuestra opinión, que puede ser bien o mal recibida por más personas, y así nos pueden venir a criticar y a tomar el canal. Muy bien. Podremos dejar la escuela y ser felices. Pero hagan el paro, pibes. Entonces, pues les agradecemos mucho habernos sintonizado en esta ocasión, aunque no nos sintonizó una chingada porque esto es YouTube. Así que pues este fue el podcast de los humanistas inmorales, y recuerde que pues nuestra opinión puede no ser perfecta, puede muchas veces estar equivocada, podemos ser unos completos imbéciles al momento de darla, pero al fin de cuentas es nuestra opinión, y si a usted no le gusta, pues se puede ir mucho a devaluar nuestro conocimiento. A estudiar al CONALEP. Así que pues despídense, señoritas. Dale, buenas noches, saludos. Con gusto. Gracias. Hasta luego. Con gusto. Quiero whisky. Adiós. Adiós. Ay, Josh.